Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos un vídeo que promete ser explosivo, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, sinceramente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. ¿Alguna vez se han preguntado qué hacen esas celebridades que tanto admiramos cuando creen que nadie las ve? Bueno, pues hoy vamos a meternos un poquito en la vida privada de uno de los actores más codiciados del momento, nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, han leído bien. Vamos a desvelar un pequeño secreto, una faceta que pocos conocemos de él. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasa cuando Can Yaman se mete en la ducha? ¿Canta? ¿Baila? ¿Se dedica a reflexionar sobre su éxito? Hoy intentaremos descubrirlo o al menos, acercarnos a esa imagen tan personal. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras emocionantes revelaciones. Y es que, señoras y señores, Can Yaman es un fenómeno. Su carisma, su físico imponente y su talento actoral lo han catapultado a la fama mundial, conquistando corazones en cada país que pisa. Lo hemos visto en dramas turcos que nos han robado el aliento, en comedias románticas que nos han hecho suspirar, y su presencia en la pantalla es, sin duda, magnética. Su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento ha sido una fuente de admiración para muchos. Desde sus inicios en Turquía, su talento y su atractivo innegable lo convirtieron rápidamente en una estrella nacional. Pero fue su incursión en producciones internacionales, y su posterior expansión a otros mercados, lo que consolidó su estatus de ídolo global. Las plataformas de streaming han jugado un papel crucial en llevar sus actuaciones a un público masivo, permitiendo que fans de todas partes del mundo se enamoren de su energía y su versatilidad. La forma en que aborda cada personaje, ya sea un abogado apasionado, un amor imposible o un aventurero intrépido, demuestra una profundidad actoral que va más allá de su evidente atractivo físico. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de galán impecable? Todos tenemos esos momentos privados, esas actividades que realizamos cuando estamos solos y nos sentimos completamente libres. Y para un actor de su calibre, la presión de estar siempre bajo el escrutinio público debe ser inmensa. Imaginen la cantidad de gente que lo reconoce en la calle, las cámaras que lo siguen, las expectativas que se generan a su alrededor. Cada paso que da es analizado, cada palabra que dice es interpretada. Esa constante exposición mediática puede ser agotadora, y es comprensible que anhele esos instantes de anonimato y autenticidad. Por eso esos momentos de intimidad se vuelven aún más valiosos, esos instantes en los que puede ser él mismo, sin poses, sin guiones, sin la mirada de miles de seguidores. Son esos pequeños oasis de normalidad los que le permiten recargar energías y mantener el equilibrio en una vida tan extraordinaria. Y la ducha, amigos míos, es uno de esos santuarios personales por excelencia. Es el lugar donde nos quitamos el peso del día, donde el agua caliente nos relaja, donde las preocupaciones se disuelven y donde, muchas veces, nuestra voz interior se libera. Es un espacio privado, un refugio seguro donde podemos bajar la guardia. ¿Quién no ha soltado una buena nota en la ducha, aunque sea desafinando? Es como si la acústica del baño tuviera poderes mágicos para convertirnos, por unos minutos, en estrellas de rock o divas de ópera. Esa resonancia particular de los azulejos y la humedad crea una especie de sala de conciertos privada, donde las limitaciones vocales parecen desvanecerse. Es un momento de pura catarsis, donde la música se convierte en un escape, en una forma de expresión sin inhibiciones. Y hoy, la pregunta del millón es, ¿pertenece Can Yaman a ese selecto grupo de famosos que transforman su baño en un escenario improvisado? Hemos estado investigando, rebuscando en entrevistas, analizando sus apariciones públicas, y hay indicios, pequeñas píldoras de información que nos hacen sospechar que sí, nuestro querido Can Yaman podría ser un entusiasta cantante de ducha. Las pistas no son directas, claro está, porque ¿quién va a admitir públicamente que se lanza a cantar ópera mientras se enjabona? Las celebridades suelen ser cautelosas con la información que comparten sobre su vida privada, y este es un terreno particularmente íntimo. Pero hay gestos, comentarios de personas cercanas a él, y hasta su propia personalidad que sugieren esta faceta oculta. A veces las pistas más reveladoras se encuentran en las entrelíneas, en las miradas fugaces o en las anécdotas secundarias que salen a la luz. Por ejemplo, se sabe que Can Yaman tiene una conexión muy fuerte con la música. Ha declarado en más de una ocasión que disfruta de escuchar música mientras se relaja, y que incluso encuentra inspiración en ella para sus personajes.
Esto ya os da una pauta. Si disfruta de la música de forma tan activa, no sería de extrañar que su apreciación vaya más allá de la mera escucha. La música puede ser una fuente de energía, de emoción, de inspiración. Y para alguien con su sensibilidad artística, es natural que esa conexión se extienda a la propia expresión. Tal vez, en la soledad de su baño, esa apreciación se traduce en interpretación. Es como si la música lo envolviera y lo invitara a formar parte de ella, a darle su propia voz a las melodías que lo conmueven. Además, su energía y su expresividad son evidentes en cada papel que interpreta. Tiene una capacidad innata para transmitir emociones, para cautivar a la audiencia con su presencia. Esa chispa en sus ojos, esa intensidad en sus gestos, son marcas registradas de su talento. Y esa misma energía, ¿dónde creen que podría canalizarse cuando no está frente a las cámaras? La ducha, como decíamos, es un espacio de desahogo y de libertad. Imaginen a Kanyaman, relajado después de un día agotador, el agua corriendo, sintiendo esa libertad total. Es muy probable que su voz, esa voz que hemos escuchado en doblajes de películas o en alguna que otra broma en entrevistas, se eleve en melodías espontáneas. La ducha es un escenario sin presión, donde el único público es uno mismo, lo que permite una liberación artística genuina. Y aquí viene la parte emocionante de nuestro vídeo de hoy, la reacción. Hemos recreado algunas situaciones hipotéticas, hemos buscado testimonios de personas que han estado cerca de él, y sobre todo, hemos imaginado cómo podría ser esa reacción si alguien, de alguna manera, captara ese momento. Porque seamos sinceros, si Kanyaman estuviera cantando en la ducha y alguien lo grabara, sería la noticia del siglo. Sería un viral instantáneo, un acontecimiento que sacudiría las redes sociales y haría temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Piensen en esto, ¿cómo reaccionaría él si se enterara de que alguien ha oído, o peor aún, ha visto un momento tan íntimo? Probablemente al principio un poco de vergüenza, ¿no creen? Es natural. Es como si te descubrieran en pijama rascándote la barriga o haciendo una mueca graciosa frente al espejo. Sentiría esa punzada de sorpresa y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo creo que su personalidad es lo suficientemente desenvuelta y segura de sí misma como para, después de la sorpresa inicial, reírse de sí mismo. Kanyaman ha demostrado tener un gran sentido del humor y una capacidad para no tomarse demasiado en serio, lo cual es un rasgo admirable en el mundo de las celebridades. Imaginemos el escenario, él está en plena actuación en la ducha, quizás imitando a Pavarotti o a Freddie Mercury, dando todo de sí sin filtros, con la pasión que lo caracteriza. De repente oye un ruido, o se da cuenta de que la puerta no está completamente cerrada. Se detiene con el champú en la cabeza, y ve a alguien observándolo, quizás con una cámara disimulada o simplemente con una mirada de asombro. Su corazón daría un vuelco, sus ojos se abrirían de par en par, y probablemente se quedaría petrificado por un instante. Su primera reacción podría ser un grito ahogado, un gesto de sorpresa que haría las delicias de cualquier paparazzi. Luego un rubor que le subiría por el cuello y se extendería por sus mejillas, delatando su incomodidad. Intentaría torpemente taparse con la toalla, con esa misma agilidad que lo caracteriza en pantalla, pero en este contexto, sería más cómico que heroico. El intento de recuperar la compostura sería, sin duda, un momento de gran hilaridad. Después de esa fracción de segundo de shock, estoy convencido de que saldría su lado más divertido y relajado. Podría soltar una carcajada, una risa contagiosa que disiparía toda la tensión. Quizás diría algo como un vaya, qué sorpresa. ¿Me han pillado en mi momento más íntimo? Tenía la esperanza de que el sonido del agua disimulara mis dotes de cantante de ópera. O tal vez con un guiño pícaro intentaría justificar su actuación. Bueno, es que la acústica aquí es impresionante, ¿no creen? Es imposible resistirse a soltar una melodía. Y si la persona que lo descubre fuera alguien de confianza, un amigo o un miembro de su equipo, la reacción podría ser aún más divertida. Podrían empezar a darle palmas, animándole a seguir, o burlándose de él de forma amistosa. Venga, Kan, danos un bis. Podrían gritar. Kanyaman, con su buen humor, seguramente se uniría a la broma. Podría incluso, en un arranque de valentía, terminar la canción que estaba cantando, y quizás hasta dedicarla al intruso con un gesto teatral. La camaradería y el humor serían los protagonistas de ese momento. Pero, ¿qué tipo de canciones creen que cantaría?
Esa es otra pregunta que nos ronda la cabeza. Dado su gusto por la música y su carisma, podríamos imaginarlo cantando baladas románticas que inspiren sus papeles, esas canciones que evocan la pasión y la intensidad de sus personajes en pantalla. O quizás canciones de rock energético que reflejen su vitalidad y su espíritu libre. ¿Se atrevería con algo de ópera? Viendo su estilo y su presencia escénica, no me extrañaría en absoluto. Podría estar interpretando un aria apasionada con toda la fuerza de su voz, o quizás una canción pop pegadiza que le saque una sonrisa. La variedad sería, sin duda, la clave de su repertorio de ducha. Y si hablamos de reacción, pensemos también en la reacción de sus fans. Si alguna vez se filtrara un vídeo de Can Yaman cantando en la ducha, sería una locura en las redes sociales. Los comentarios se multiplicarían, los memes volarían, y su base de fans crecería aún más, fascinada por esta faceta tan humana y cercana. Sería la prueba definitiva de que, detrás de la imagen de estrella, hay una persona real con sus manías y sus momentos de ocio. Sería una conexión aún más profunda, una forma de acercarlo a su público de una manera auténtica y refrescante. Sería una prueba más de que las celebridades, a pesar de su fama, también tienen sus momentos de diversión y relajación, y que sus vidas no son tan perfectas y distantes como a veces las imaginamos. Además, esta curiosidad por la vida privada de las estrellas es algo muy humano. Nos gusta saber qué hacen detrás de bambalinas, qué los hace reír, qué los emociona. Queremos ver el lado humano de quienes admiramos en la pantalla. Y en el caso de Can Yaman, su capacidad para generar intriga es parte de su encanto. Cada pequeña información, cada detalle que sale a la luz, alimenta esa admiración y ese interés. No se trata de invadir su privacidad, sino de comprender la complejidad de su figura pública y privada. Ahora, es importante recordar que todo esto es especulación, una mezcla de intuición, observación y por supuesto, mucha imaginación. No tenemos pruebas irrefutables de que Can Yaman se convierta en un tenor en la ducha. No hay vídeos filtrados ni confesiones públicas detalladas sobre sus hábitos de baño. Pero la posibilidad es tan atractiva, tan divertida de imaginar, que merecía ser explorada en nuestro canal. Y precisamente por eso nos encanta crear este tipo de contenido, para despertar la curiosidad, para divagar sobre lo que podría ser y para compartir esas fantasías con todos ustedes, nuestra increíble comunidad. Nos gusta convertir las preguntas que todos nos hacemos en vídeos entretenidos y reflexivos. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿Can Yaman responde canta en la ducha? Nuestra respuesta, basada en todo lo que hemos comentado, es un rotundo y emocionado, muy probablemente sí. Si le dieran la oportunidad, si se sintiera libre y en confianza, no me extrañaría nada que su voz se uniera al murmullo del agua, transformando su baño en un escenario improvisado. La combinación de su personalidad, su amor por la música y la intimidad del espacio crea el escenario perfecto para ello. Y si eso ocurre, ojalá algún día tengamos la suerte de enterarnos de su reacción. En resumen, hemos explorado la fascinante idea de Can Yaman cantando en la ducha, basándonos en su personalidad, su conexión con la música y la naturaleza íntima de ese espacio. Hemos imaginado su posible reacción ante el descubrimiento de esta faceta, desde la sorpresa inicial hasta la diversión y la autocrítica amistosa. Hemos considerado los tipos de canciones que podría interpretar y la reacción que esto generaría en sus fans. Y hemos concluido que aunque no tengamos pruebas, la probabilidad es alta y la idea es irresistiblemente entretenida. Ha sido un viaje de pura especulación y diversión, y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora, la pregunta clave es para ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman canta en la ducha? ¿Cómo creen que reaccionaría si lo descubrieran? Déjenos sus respuestas en la sección de comentarios, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son el alma de nuestro canal. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante y entretenido como a nosotros, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen también la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.